Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde quiera que esté cada uno, ¿verdad? Queridos hermanos, aquí estamos de nuevo, la hermanita Ana María, la hermanita Pola y yo, tratando de cumplir con esta misión hermosa que el Señor Jesucristo nos encomendó de ir y hacer discípulos. La situación que está viviendo el mundo no nos permite ir físicamente, pero ese Dios que es tan hermoso nos ha dejado este medio, que son las redes, y entonces estamos tratando de eso, de aprovecharlas para beneficio de todos y para gloria y honra de nuestro Señor, ¿verdad? Hemos venido hablando de varios temas. En el día de hoy queremos hablar acerca de la iglesia. A ver, ¿por qué queremos hablar acerca de la iglesia? Es que para muchos católicos la iglesia sí es necesaria para la salvación. Para nuestros hermanitos separados, para ellos la iglesia no es necesaria. Para ellos basta con creer en Jesucristo y ya con eso están salvos. Es más, hay algo que eso sí que duele, ¿no? Que hay también mucho católico que dice, o sea, que la tienen así como que sí, que es necesaria, pero que no tanto, que no hay necesidad de estar tan metido en ella. Católico light, que no está comprometido. Católico no comprometido, ese es el punto. Pero es que da la casualidad que para ganarnos la vida eterna tenemos que estar comprometidos. Si no estamos comprometidos con Dios, ¿cómo pretendemos que Dios se comprometa con nosotros? Es imposible. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que la iglesia es fundamental para la salvación? Porque eso no se lo inventó la iglesia, eso está escrito en la palabra de Dios, o sea que eso es palabra de Dios. ¿Cuál es la idea en este estudio? Precisamente eso, demostrar que la iglesia es fundamental para la salvación, que sin la iglesia no hay salvación. Si bien es cierto que la salvación la tenemos por Jesucristo, pues también Jesucristo nos muestra cuál es el papel que juega la iglesia, en este caso, en nuestra salvación. Así que con Biblia en mano nosotros vamos a empezar a ir mostrando, primero que todo, cuál es la voluntad de Dios para con la humanidad. ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere para la humanidad? Vamos a leer, hermanita Ana María, que es la que me va a acompañar hoy en la lectura, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, hágame el favor y me lee el versículo 4. Vamos a empezar a ver el pensamiento y el deseo de Dios para la humanidad. ¿Listo? ¿Qué dice? Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Están escuchando, ¿verdad? La voluntad de nuestro Dios es que la gente se condene. No, la voluntad de Dios es que todo hombre de toda clase se salve. Mire, para Dios no hay pecadores siempre y cuando haya un arrepentimiento en ese pecado. Todos los hombres, seamos buenos o seamos malos, somos creación de Él. Por lo tanto, Él quiere salvar su creación. Y por eso el texto es muy claro cuando dice de que la voluntad de Él es que hombres de toda clase se salven. Entonces, a ver, ya nos vamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero que vamos entendiendo. ¿Y qué pasos da Dios para que nosotros logremos esa salvación? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué nos muestra Él que debemos hacer? Mire, tanto amó Dios al mundo, eso está en Juan 3:16, de eso me encargo yo, ese texto me encargo yo. Miren lo que dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerza fe en Él tenga vida eterna. ¿Ven? Entonces, mire, leímos antes de que la voluntad de Dios es que hombres de toda clase nos salvemos. Esa es la voluntad de Dios. Y precisamente para Él seguirnos mostrando que esa es su voluntad, envió nada más y nada menos que a su propio Hijo aquí. ¿A qué? A que muriera por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. ¿A qué? A que muriera por nosotros. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo se va consolidando esa intención de Dios para con la humanidad. Intención de salvación. Primero, la intención de Él es que todo hombre se salve, no importa quién sea. Lo segundo, envía a su Hijo para que entregando su vida nos dé el derecho de vida eterna a nosotros. ¿Bien? Ahí, en Juan 14, 6, ya entra Jesucristo.
Ya entra Jesucristo en todo este cuento de la salvación. Desde aquí ya entra Jesucristo y vamos a ver los cristianos, a ver si es verdad que somos cristianos. Recuerde que ser cristiano, ¿qué es ser cristiano? Es amar a Cristo, es seguirlo, imitar su vida. No es creerle a Él, obedecerle al Padre. Eso es así creerle. Como Él fue obediente todo el tiempo. Exactamente, es creerle a Jesucristo. No basta con decir yo creo en Jesucristo, porque el mismo digo, ya lo hemos dicho en otros estudios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces aquí empieza Jesucristo a mostrarnos cómo es que vamos a ganarnos la salvación. De hecho, ahí, Juan 14:6, el mismo Jesucristo empieza a hablar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Lo está diciendo Jesucristo. Tenemos que saber entender eso. Cuando Él dice yo soy el camino, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Síganme a mí. Síganme a mí. Hay un camino. Hay que andarlo, hay que caminarlo. No es de cualquier manera que vamos a llegar al Padre. No es de cualquier manera. Eso es. No es de cualquier manera, es siguiéndolo a Él. Lo que usted dijo hace un ratico, hermanita. Creyéndole a Él. Si Él es el camino, bueno, yo tengo que andar ese camino. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Camino, la verdad. ¿Qué nos está diciendo Él cuando nos dice yo soy la verdad? Nos está diciendo yo no les miento. Si yo les digo que soy el camino es porque soy el camino. No tengo mentira, soy la verdad. ¿Y cómo concluye? La vida. Yo soy camino, verdad y vida. Para que nosotros tengamos esa vida eterna, tenemos que creerle a Jesucristo, que Él nos dice la verdad, y seguirlo. Por eso es el camino. ¿Ven? Por eso precisamente. Entonces, vamos viendo cómo Jesucristo nos va mostrando que solo siguiéndolo a Él, solo creyéndole a Él, es como vamos a lograr esa vida eterna. Pero es creerle y hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. Eso es creerle a Él. No hacer lo que dice por allá Lucas 6:46. A ver, no lo tenemos aquí en este momento, pero lo vamos a parafrasear. Cuando Él dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Eso lo dice Lucas 6:46 para los que lo quieran leer ahí en casa. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Están viendo? En el estudio anterior hablamos de la Eucaristía y vimos que Él dice, ese es mi cuerpo. Eso fue lo que Él dijo. Hay que creerle en eso. Los que creemos en eso somos los que tenemos salvación, porque le estamos creyendo a Jesucristo que es la verdad. Quiere decir que Él no nos miente a ninguno de nosotros. Bien, ahora sí, Jesucristo vino aquí a la tierra y fundó una iglesia. Bueno, aquí es donde entramos con las personas que dicen de que la iglesia no importa, que eso no es necesario estarse metiendo allí, que donde quiera que uno vaya a cualquier iglesia, no importa si es protestante, de dónde, o cómo, de cualquier denominación, pues, que es lo mismo. Miren, si eso es lo mismo, ¿para qué fundó una iglesia Jesucristo? ¿Para qué la fundó? Mire, la misma Biblia nos dice para qué, primero por qué y después para qué la fundó. Para que tuviéramos una unidad, un solo sentir, que estuviéramos de acuerdo con Él y lo hiciéramos tal cual como Él lo dejó. Ahora, si logramos la salvación en la iglesia, vamos a ver, no lo vamos a decir nosotros, vamos a que nos lo diga la Biblia. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15, escuchen lo que dice Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15, para aquellas personas que no creen que la iglesia es vital para la salvación. ¿Usted como que tiene una experiencia algo parecida con eso? Sí, claro. Sí, hay gente que se acerca a uno y le dice que no es necesario asistir a la Santa Iglesia Católica y asistir a la Santa Eucaristía, sino que se salvan orando en la casa y creyendo en Dios y que simplemente con eso, con creer en Jesús, ya con eso se salvan. Perfecto. Entonces, pero miramos a ver si ese pensamiento de estas personas está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Primera a Timoteo capítulo 3, versículo 15, miren lo que dice. Pero si me demoro, sabrás cómo portarte en la casa de Dios, es decir, la iglesia de Dios vivo, la cual es el pilar y la base de la verdad. Ahí están, ¿lo están escuchando? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Ahí Pablo está hablando. Ahí está hablando Pablo, porque acuérdense que Pablo es el que le escribe la carta a Timoteo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? Que la iglesia es ¿qué? ¿Pilar y qué? Pilar
y base de la verdad. Eso es. Hay unas Biblias que dicen pilar y fundamento de la verdad. Es lo mismo, ¿no? No cambia el significado. ¿Por qué dice que la iglesia es pilar y base de la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Qué dijo Jesucristo? Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Exactamente. Entonces la iglesia es pilar y fundamento, o pilar y base de esa verdad que vino a enseñar Jesucristo. Entonces, ¿en dónde encontramos la verdad? ¿En todas las iglesias? No, o sea, la idea es que él fundó una sola iglesia. Él fundó, no es cualquier iglesia. Eso es. No es cualquiera de las 80 y tantos mil iglesias que existen hoy en día. No, él funda una iglesia y dice que esa iglesia es pilar y fundamento o base de la verdad. Estamos claros en eso, ¿verdad? Ahí vamos entendiendo bien el asunto. Ahora, si Jesucristo, si la iglesia no es importante, ¿por qué la Biblia, dice que la iglesia es el cuerpo y la misma cabeza de Jesucristo? Porque la Biblia lo dice. Es que si lo queremos lo leemos acá en Efesios capítulo 1. Miren lo que dice capítulo 1 de Efesios. Vamos a leer los versículos 22 y 23, hermanita. 1, 22 y 23. Dios pues colocó todo bajo los pies de Cristo, para que estando más arriba que todo, fuera cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, el que llena todo en todos y despliega en ella su plenitud. ¿Perdón? ¿Qué es la iglesia? Si quieres lo voy a leer todo, no hay problema. Sí. Dios pues colocó todo bajo los pies de Cristo, para que estando más arriba que todo, fuera cabeza de la iglesia. Ahí está. Mire, cabeza de la iglesia, para los que dicen que la iglesia no importa. Si la iglesia no importa, Jesucristo no importa. Es así de sencillo. Si la iglesia no importa, Jesucristo no importa. Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza? Jesús. Jesús. Ahora sígalo. ¿Qué dice? La cual es su cuerpo. El que llena todo en todos y despliega en ella su plenitud. Ahí está. En la iglesia está nada más y nada menos que la plenitud de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo está en la iglesia. Él es la cabeza y dice que la iglesia es su cuerpo a la vez. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Es necesaria o no es necesaria la iglesia para la salvación? Según lo que está mostrando la Biblia. Aquí no estamos según lo que enseña la iglesia católica, no es un invento de la iglesia católica. Según lo que nos está mostrando hasta ahora, vamos a seguir. Vamos a seguir. Pero entonces miren lo que está diciendo. La iglesia sí es necesaria porque es el pilar y la base de la verdad. Y la verdad de Jesucristo. Cuando dice que es pilar y base, quiere decir, mi hijo, solo ahí encuentra usted la verdad. Solo ahí encuentra usted a Jesucristo. Usted no lo encuentra en ninguna otra parte. Así me digan, Señor, Señor, y por ti no hice milagros, y por ti no expulsamos demonios. Eso lo está diciendo Mateo. Entonces, no importa. Porque ¿se acuerdan lo que les contesta Jesucristo? Pueden haber hecho lo que les dé la gana, pero no los conozco. Apártense de mí, obreros del desafuero, obreros del mal, obreros del pecado, dependiendo cada traducción. Pero en síntesis lo que dice es lo mismo. Los desconoce. ¿Por qué? Porque no están en la iglesia que él funda. Más adelantico vamos a hablar un ratico de esa. Vamos a hablar un poquitico de lo que fue la fundación de la iglesia. ¿Listo? Pero yo quiero, antes de hablar de eso, que usted me lea un texto ahí que para mí es vital. Y si con esto no se convencen los hermanitos separados, ya con esto no lo va a convencer absolutamente nadie. Efesios capítulo 3, 19 al 21. Miren lo que dice acá. En una palabra, que conozcan más allá del conocimiento que es el amor de Cristo. Y, en fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Perdón, mire, que queden colmados de Jesucristo, que conozcan pues todo lo que Dios pretende para nosotros. ¿Cómo va a ocurrir eso? A Dios, que demuestra su poder en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Exactamente, pero mire cómo concluye. En el 21, a Él la gloria, en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones
y todos los tiempos. Amén. ¿Están escuchando? A Él, a Dios, la gloria. ¿En dónde se le da gloria a Dios? En la iglesia. ¿Y en? Y en Cristo Jesús. Entonces, mírenme, ¿por qué dice en la iglesia y en Cristo Jesús? ¿Ya la pilló? ¿Por qué dice en la iglesia y en Cristo Jesús? Porque Él es la cabeza y tenemos que ceñirnos a seguirlo a Él, como Él vivió. Como exactamente. ¿Por qué los pone allí junticos? Porque dice en la iglesia y en Cristo Jesús. Porque allá lo leímos que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. O sea, Jesucristo es la iglesia. Por eso dice en la iglesia y en Jesús. Son uno solo, la iglesia y Jesús son uno solo. ¿Y cuál iglesia? Pues la que fundó Jesucristo. Tuvo que ser la que fundó Jesucristo, porque ¿cuál otra? En aquel entonces no existían los hermanitos separados. En aquel entonces no existían ni pentecostales, ni adventistas, ni bautistas, ni testigos de Jehová. No existía nadie. Era una sola iglesia, que era la que había fundado Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo la misma Biblia es la que nos muestra que aquello de que no, que yo no tengo por qué estar yendo allá, que la iglesia no es necesaria, que uno estarse reuniendo, que eso no es correcto, que no es necesario. Bueno, la misma Biblia nos está diciendo a nosotros que están equivocados, que están totalmente equivocados. O vamos a la iglesia, o nos enamoramos de la iglesia, o nos enamoramos de la Eucaristía, lo estudiamos hace 8 días, o nos olvidamos de la salvación. Porque la iglesia es pilar y fundamento de salvación, pilar y fundamento de la verdad, dicen otra Biblia, pero Jesucristo es la salvación, es la verdad. Sí, es que entonces, para seguirlo a Él tenemos que, desprendernos de todas las cosas que no nos dejan obedecerle a Él. Y Él nos exige radicalidad, para poderlo seguir, radicalidad. Eso, mira lo que acaba de decir usted, hermanita. Qué bueno que usted diga eso, porque es que hay gente que cuando uno les enseña esto, se van por el otro ladito, ¿no? Ya usted es un fanático o usted es una fanática. Pues mire de que no somos fanáticos. No somos fanáticos. Eso que usted acaba de decir es hermosísimo. Nos exige radicalidad. Somos radicales. Jesucristo fue radical. Jesucristo fue muy amoroso. Él fue muy tierno. Pero cómo trataba a los traicioneros, a los que en este caso eran los fariseos. Hipócritas. Prole de víboras. Sepulcros blanqueados. Él era durísimo, eso se llama radicalidad. Eso es radical, como usted lo acaba de decir, hermanita, eso es bellísimo. O amamos a Jesús con todo nuestro corazón, o nos quedamos en mitad de camino, porque o somos fríos o somos calientes. ¿Qué es lo que no quiere? Tibios nos vomitan. Porque tibios los vomitaré, lo dice él mismo. Entonces, o somos de acá o somos de allá, punto. Eso tiene que ser así, ¿listo? Ahora bien, creo que ha quedado claro el tema, ¿no? Pues hace falta mucho para hablar, pero a ver, esto es lo básico, lo esencial, lo clarito, lo que puede entender cualquier niño de primero de primaria. Si esto no lo entiende un niño de primero de primaria, pues a ver qué vamos a hacer. Invocar al Espíritu Santo, porque hay que despertar a la vida en el Espíritu, es decir, a veces uno no lo puede entender porque está pensando en las cosas que solamente le explica la razón, y a Dios no se entiende con la razón, a Dios se entiende con el corazón, abriendo el alma y el espíritu. Maravilloso. Entonces, mire, preguntas van a salir para más adelante, para otro estudio, y preguntas vamos a responder. ¿Cierto? Pero hoy les hemos dejado claro, especialmente a estas personitas que a ver, no son malas personas, ojo con lo que estamos hablando, no es porque sean malas personas, es que están equivocadas, es porque se han dejado convencer de palabras de hombres. Los que están en contra de la iglesia, los que están en contra de la iglesia, pues ¿qué hacen? No la quieran. Están exactamente haciendo lo que quiere Satanás que se haga. Claro, cuando Jesús dice sí, Satanás dice no. Jesús dice la iglesia es necesaria y Satanás dice no, eso no es necesario. Él siempre ha dicho lo contrario de lo que ha dicho Dios. ¿Recuerdan Edén? ¿Qué fue lo que pasó en el paraíso? Dios, no se coman de ese árbol porque morirán. ¿Y qué le dijo Satanás? Cómanse lo que no van a morir. No van a pasar. Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo. ¿Y qué dice Satanás? Mentiras, eso no es el cuerpo, eso significa. Eso representa, significa el cuerpo. ¿Listo? Entonces, les dejamos la inquietud, cada quien sabrá qué camino toma. Les hemos mostrado una verdad que es bíblica. Hermanita, usted tenía una inquietud, usted me había hablado
Sí, de algo que, cosa que estudiamos antes, pero que quedó faltando algo. ¿De qué era? Sí, acerca de la Eucaristía, que en qué momento es que se celebra la primera Eucaristía después de que resucita Jesús. Eso nos quedó faltando en el estudio anterior, porque es que tuvimos una interrupción y eso fue lo que pasó. A ver, hermanita, sucede de que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, Lucas capítulo 24, yo les voy a mostrar cuándo se celebra la primera Eucaristía. A ver, ahí tenemos un detallito, ¿no? Recordemos que el mismo día que Jesucristo resucita, ¿qué sucede? Él se le presenta a los discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos y bueno, les habla y todo aquello, ¿cierto? Pero lo bonito, lo que a mí me parece que es hermosísimo cuando hablamos de la Eucaristía, es lo que pasa con aquellos dos hombres que van para aquella aldea que se llamaba Emaús. ¿Eh? Entonces, en el camino Jesucristo se les presenta, pero ojo, yo les voy a parafrasear una parte y luego vamos a leer el resto. Cuando Jesucristo se les presenta, ellos no lo reconocen. ¿De qué hablan? Entonces ellos empiezan a contarle que sí, que lo que pasó, que aquel hombre, que mire, que lo mataron, y bueno, empieza a contar todo lo que era la noticia de última hora, pues allá, que era la muerte de Jesucristo. No se hablaba de la resurrección. Pero a ver, yo quiero que leamos para que entendamos lo de la Eucaristía, hermanita. Ahí en el capítulo 24 de Lucas, vamos a leer desde el 28 hasta el 31 y lo vamos a hacer despacio, para que veamos la Eucaristía que los hermanitos separados niegan. Desde el 28. ¿Qué dice el 28 primero? Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante. Ahí está, mire, primero, miren que van los tres, ¿no? Entonces cuando ellos llegan, él les disimula, ¿no? Él se hace como que no, yo tengo que seguir porque yo voy para otra parte y que bueno, él hace. Pero miren la actitud, eso es lo que yo quiero que veamos, la actitud de los dos hombres. ¿Qué pasó? Pero le insistieron diciéndole, quédate con nosotros porque cae la tarde. Esto es, mire, fueron los hombres los que le insistieron a él, por favor, quédate con nosotros, quédate con nosotros. No olvidar la actitud de ellos. Quédate, le suplican a Jesús, quédate. ¿Qué hace Jesús cuando ellos le suplican? Entró entonces para quedarse con ellos. Entró, él no se quedó en la puerta. Jesucristo entra en la casa de los que le dicen, quédate con nosotros. Él entra, él no se hace rogar, él entra. Y miren lo que pasa aquí. Siga leyendo y verán. Una vez que estuvo en la casa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Ahí está. Déjenmelo allí. ¿No le trae a la mente ese suceso en otra ocasión? En la última cena. En la última cena, que lo tenemos ahí mismo, no lo vamos a leer, pero porque ya lo conocemos, que es en el capítulo 22, de ahí mismo de Lucas, desde el versículo 19, cuando dice, tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y les dijo, esto es mi cuerpo. Mire cómo se repite aquí. ¿Y por qué sabemos que se repite? Mire cómo concluye. Fíjate el pedacito que falta. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Párenmela ahí, que falta un pedacito, pero párenmela ahí. Mire, ¿en qué momento se le abren los ojos físicos? Ojo con eso, físicos. ¿En qué momento se le abren los ojos físicos a ellos? En el momento en que él partió el pan. Exactamente, hizo exactamente con ellos dos lo mismo que hizo en la última cena con los 12. Bueno, entonces, ¿es la Eucaristía o no es la Eucaristía? Sí, es la Eucaristía. Porque él parte el pan, es la Eucaristía. Y mire que ellos lo reconocen a él, no físicamente, o sea, de cuerpo a cuerpo no lo reconocen. Se le abren los ojos físicos, los del cuerpo, y lo reconocen es en el momento de la Eucaristía. El mismo primer día, es el mismo día en que él resucita. Esto sucede inmediatamente, resucita él. Pero mire el pedacito final, ese pedacito que yo quiero que no lo pasemos por alto. Pero ya había desaparecido. Perdón, volvamos a leer un poquitico antes, el último. En ese momento se les abrieron los ojos. Ajá. Y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Allá había desaparecido. ¿Por qué sabemos que es la Eucaristía? Mire el pedacito final, para que también ustedes se lo graben, Ya se había desaparecido, quiere decir, sabían que era Jesucristo, aunque ya no lo veían. Ya no lo veían
porque se quedó en la Eucaristía, se quedó en el pan. Se quedó en el pan, ya no lo volvieron a ver, pero sabían que ahí estaba en el pan, mirá. Mira esa Eucaristía, el primer día, cuando Él resucita, Él mismo celebra la Eucaristía con esos dos hombres. ¿Ves? Y ya de ahí para acá viene la preciosa tradición que nosotros llevamos. La que Él mismo nos dejó, que Por Él dijo, eso, hagan esto exacto. en memoria mía. Él dijo, hagan esto en memoria mía. Y ahí con los de Maús lo hace Él personalmente con ellos. Entonces allá nos deja la tarea para todos nosotros por la eternidad. ¿Listo? Entonces ese pedacito nos había quedado faltando en la vez anterior. Ahora, ¿usted tenía otra inquietud? Ah, sí, que es que hay muchos niños que se ven películas y todo, y están saliendo videos en internet que con alusión a la Santa Muerte. Y esa cultura de la Santa Muerte no es sana para nadie, ni para los niños ni para nosotros los adultos. Exactamente. Eso lo tocamos nosotros así de refilón ahora días que estuvimos hablando acerca de la Navidad, que concluimos con el Halloween. Y concluimos de que el Halloween es la fiesta de Satanás. Hagamos un pequeño recuentecito y vamos a leer unos texticos para que veamos cómo está conectada la cultura, a mí se me olvidó esa palabra hace un rato, la cultura de la muerte con Halloween. A ver, si tenemos Halloween, si sabemos que es la rumba, la fiesta, el cumpleaños de Satanás, como se dice, ¿por qué llaman al mes de octubre el mes de los niños? No es el mes de los niños, esa es la gran mentira que nos han mentido. No, es el mes de Satanás y no es octubre, ¿no? Eso empieza desde septiembre. Para los que quieran investigarlo, búsquenlo. Eso empieza desde septiembre y desde ahí donde empiezan a perderse niños, hasta mujeres embarazadas, y pasan cosas aterradoras. ¿Por qué? Porque son sacrificios que le hacen a Satanás. Habíamos hablado de que eso de disfrazar a los niños, cada vez que usted disfrace a su niño para Halloween, le está diciendo a Satanás, amigo mío, entre a mi casa, porque por el niño se le mete a la casa. Usted mismo le abre la puerta a Satanás. Y eso está conectado con la famosa cultura de la muerte. En esa cultura de la muerte hay un poco de cosas enredadas, los tatuajes. Las personas que empiezan a tatuarse, no, que yo me tatué a la Virgen María, que yo me tatué a Jesús. Mire, el tatuaje no es bíblico, no es cristiano. No es cristiano. Porque esas personas que les gustan los tatuajes, al último terminan tatuándose que si serpientes, que si calaveras, muerte. Eso es tan común. El mismo enemigo, el mismo Satanás se lo tatúan. Eso es la cultura de la muerte. Otra área, otra rama de la cultura de la muerte, por ejemplo, lo que hacen en México. En México adoran la Santa Muerte. ¿Cuál Santa Muerte? ¿Quién dijo que la muerte era santa? Yo quiero, a ver, con esto de la Santa Muerte, cerramos todo esto de Halloween, de la cultura de la muerte, con esto. Mire, yo quiero que leamos la muerte, ¿por qué nació? ¿Dios creó la muerte? No, Dios no creó la muerte. Dios no crea la muerte. La muerte aparece con el pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que realmente es la muerte? Vamos a ver con la Biblia si la muerte es santa o no lo es, ¿no? Yo quiero que busquemos primero a los Corintios, en el capítulo 15. Si la muerte es santa, ¿por qué la Biblia dice lo que dice acerca de lo que va a pasar con la muerte, ¿cierto? Vamos a leer varios versículos. Quiero que me lea el 25 y el 26 primero, hermanito. Porque el que tiene que reinar, hasta que haya puesto bajo sus pies a todos sus enemigos. Está hablando del futuro, cuando Jesucristo, que Él tiene que reinar, hasta cuando Dios haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies o como banquillo para sus pies, dicen otras Biblias. Pero miren lo que va a pasar ahí en adelante con los enemigos. Vamos a ver cuáles son los enemigos. El último enemigo destruido será la muerte. ¿El último enemigo qué? Destruido. El último enemigo de Jesucristo es la muerte. ¿Qué le va a pasar? Será destruido. ¿Y qué más dice? Según dice la Escritura, Dios ha sometido todo bajo sus pies. Perfectamente. Entonces dice que como el último enemigo es la muerte. ¿Y va a ser qué? Destruida. Destruida. ¿Estamos en qué versículo está, corazón? En el versículo 26. Perfectamente. Pero ahora quiero que brinquemos al versículo 54 al 54. O sea, estamos para que nos metamos únicamente en el cuento de lo que es la muerte, ¿no?
Perfectamente. Versículo 54, de ahí de la primera de los Corintios en el capítulo 15. Ahora vamos a leer el versículo 54. Y cuando nuestro ser mortal revista la inmortalidad y nuestro ser corruptible revista la existencia incorruptible, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido destruida en esta victoria. Perdón, la muerte ha sido destruida. La muerte ha sido destruida en esta victoria. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde está ahora tu triunfo? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? La muerte se valía del pecado para inyectar su veneno y la misma ley reforzada al pecado. Ahí está, ahí está. El 55, vuélvamelo a leer el 55 que ahí lo leyó. ¿O no leyó el 55? Sí, léame el claro, 55. Sí. Muerte, ¿dónde está tu triunfo? Ahí está, muerte, ¿dónde está tu triunfo? La muerte está triunfando. Mientras estemos muriendo, la muerte está triunfando. Mientras estemos pecando, es la muerte. Eso es. Sí. Pero muerte, ¿dónde está tu triunfo? Siga. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está esa fuerza que tú tienes para dominarnos a nosotros? La muerte se valía del pecado para inyectar su veneno. Eso es. Y la misma ley reforzada al pecado. Eso es. El aguijón de la muerte, el pecado. El aguijón es el pecado. Con eso era que nos martillaba, porque eso estamos hablando del futuro, cuando la muerte va a ser destruida. Entonces la santa muerte va a ser destruida, si es santa. No puede ser santa la muerte. No puede ser santa. Porque es la que nos conduce al pecado. Nunca puede ser santo lo que nos conduce al pecado. Exactamente. Y aprovecha el pecado precisamente para eso, para matarnos. Acuérdense de lo que pasó en el paraíso, lo dijimos en un ratico. No se coman de ese árbol, que si se lo comen, ¿qué pasa? Morirán. Y entonces en ese momento, como ellos se comieron el palito aquel, ahí nació la muerte. Entonces nace es por el pecado. Y ella utiliza ese pecado para seguirnos matando a cada uno de nosotros. El final de la muerte lo buscamos en Apocalipsis. Vamos a buscar el capítulo 20 de Apocalipsis y veamos el final de la muerte. A ver, Apocalipsis, capítulo 20, vamos a leer el versículo 14. Apocalipsis 20, 14. ¿Qué dice? Entonces la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Ajá, perdón, páremelo ahí. ¿Qué fue lo que pasó con la muerte? La muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Fueron arrojados al lago de fuego. Escúchenme esto. La muerte arrojada al lago de fuego. Pero, ¿qué es el lago de fuego? En esto consiste la segunda muerte, el lago de fuego. Imagínense. Todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago del fuego. Ahí está. ¿Dónde fue arrojada la muerte? Al lago del fuego. ¿Qué es la muerte? Segunda. ¿Qué es la muerte segunda? O sea, de la que no hay pataleo, de la que no sale nada. No hay nada, ya eso es destrucción eterna. Ahí va a terminar la famosa santa muerte de nuestros hermanitos mexicanos. ¿Qué pecado con ellos? Porque duele saber esto. Yo he escuchado a sacerdotes que están dolidos porque sacerdotes mexicanos apoyan eso. Y eso no es correcto porque, a ver, están desviando a mucha gente hacia el satanismo. ¿Eso es satanismo? El papá de la muerte, el que inventó la muerte fue Satanás. Entonces, ojo con eso, ¿no? Esa es la famosa cultura de la muerte que está conectada con el famoso Halloween. Es que cuando usted le rinde pleitesía a Satanás, el feliz se le mete a su casa. Y usted puede cerrar todas las puertas que quiera que está cerrando. Disfrace a su hijo, así lo disfrace de papa, así lo disfrace de ángel. No importa, está participando de la fiesta de Halloween. Entonces, la famosa cultura de la muerte, eso de estarse tatuando, miren cómo los jóvenes hoy en día están, pero perdidos en el tatuaje. Personas que se han tatuado todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, creo que le queda claro el asunto. Sí. Esta es la cultura de la muerte de la que ningún verdadero cristiano, que es el católico, puede estar participando. La iglesia sí es pilar y fundamento de la verdad y de la salvación, ya se lo mostramos también. Halloween no es cristiano, eso de adorar la muerte no es cristiano, eso del tatuarse no es cristiano. Nuestra misión es esa, darle a conocer la verdad a las personas, tratar de tocarles el corazón, que sepan y entiendan que un día, tarde que temprano, vamos a rendir cuentas. Nos van a pedir cuentas uno por uno.
entonces ahí es donde viene el crujir de dientes, como lo dice la misma Biblia. Ojalá que ninguno de nosotros estemos en ese crujir de dientes, ¿no? Que el Dios del cielo me los bendiga. Amén.